En esta sesión vamos a continuar la parte de permutaciones, pero ahora nos vamos a centrar en la representación de permutaciones, primeramente. Nuestro objetivo real va a ser operar con permutaciones, pero necesitamos darles una representación adecuada. Simplemente recordemos que si X es un conjunto no vacío, entonces una permutación va a ser una función alfa, sigma, perdón, que va de x en x, biyectiva. Esto es lo que nosotros entendemos como permutación. Bueno, de manera formal. Recordemos que en el caso finito lo podemos entender como la forma en que ordenamos a un conjunto. Entonces, sigma, bueno, decimos que pertenece a S de X, donde este es el conjunto de todas las permutaciones. Mutaciones, así. Ok. Con esto es con lo que hemos estado trabajando. Nosotros nos centramos en específico X igual a NN, que nuevamente por recordar, este es 1, 2, 3, hasta N. Con este estábamos trabajando y estábamos trabajando en permutaciones de este conjunto. Eso quiere decir que vamos a trabajar con funciones biyectivas de este conjunto, en este conjunto. Aquí cambiábamos la notación, aquí en lugar de poner S de X, la cambiábamos por S de N. Ya comprobamos que la cardinalidad de Sn es justamente n factorial y utilizamos una técnica de conteo, lo que quiere decir que bueno, estamos enfocados más que nada a la combinatoria. Contamos que había n factorial permutaciones de Sn, o sea, lo interpretábamos como n diferentes maneras de ordenar al conjunto 1, 2 hasta n. Por ejemplo, si yo tenía el conjunto n3, en este caso lo podía ordenar de la siguiente manera: 1, 2 o 3, una clásica. Este también lo puedo ordenar como 2, 3, 1. O también lo puedo ordenar como 3, 1, 2. Estas son las diferentes formas de ordenar al conjunto 1, 2, 3. Hay más, de hecho hay 6 en total, porque 3 factorial es 6 justamente. Me faltarían otras 3. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos visto sobre permutaciones. Pero ahora nos interesa operar entre ellas. Y entonces estar viéndolas así solamente como funciones biyectivas directamente o como ordenamientos del conjunto, pues no nos daría muchos resultados. Entonces necesitamos buscar una forma adecuada para trabajar con ellos. Y entonces, ¿cuál va a ser la primera forma en que vamos a considerar una permutación? Realmente lo que vamos a considerar va a ser la regla de correspondencia de cada permutación, y de ahí vamos a sacar la primera notación. Entonces, déjenme poner desde un inicio. Vamos a tomar sea n un número natural. Este lo fijamos de momento. Este es un número natural con el que vamos a estar trabajando. Si alfa, o bueno, voy a usar la sigma, que es la que he estado utilizando. Sigma pertenece al conjunto de permutaciones y es tal que sigma de 1
es enviado, así, 1 es enviado a sigma de 1. Ya habíamos explicado más o menos cómo va esto, aunque aquí suene ambiguo decir que 1 es enviado a sigma de 1, nos va a dar una idea de la notación que vamos a usar ahorita. 2 es mandado a sigma de 2. O sea, estoy escribiendo explícitamente la regla de correspondencia de la función sigma. Recuerden que las permutaciones al final del día son funciones biyectivas, en particular son funciones. Y al n lo mandamos a sigma de n. La notación que vamos a utilizar para la permutación va a ser un arreglo de dos filas, donde la primera fila ponemos al dominio, en este caso el dominio de la función es 1, 2, hasta n. Esto, si ustedes recuerdan, aparecía en uno de los ejemplos que vimos en la clase anterior. Y abajo, en la segunda fila, ponemos a sigma de 1, sigma de 2, hasta sigma de n. O sea, debajo de cada uno ponemos su regla de correspondencia. Bueno, su correspondencia más que nada. Esta es la notación que vamos a utilizar. Aquí, déjenme ver, se me olvidó ponerle aquí al sigma. Lo recorro hacia la derecha. Aquí ponemos sigma será igual al 1, 2 hasta n. Y entonces esta notación nos va a ayudar mucho. Es más, estamos escribiendo explícitamente quién es la regla de correspondencia de cada permutación. Por ejemplo, podemos tomar sigma en S3, tal que sigma es igual a 1, lo manda al 3. Al 2 lo mandamos al 1, por ejemplo. Y al 3 lo tenemos que mandar al 2 porque es el que nos falta. Vean que abajo arriba están ordenados todos los números, desde 1 hasta 3 en este caso están ordenados. Y abajo están, bueno, no están ordenados, pero al menos aparecen todos, desde el 1 hasta el n. No debe de faltar ninguno y no debe de haber repeticiones abajo. Esto lo que nos quiere decir, bueno, que sigma es una función que va de n3 en n3, tal que su regla de correspondencia es sigma de 1 es igual a 3, sigma de 2 es igual a 1 y sigma de 3 es igual a 2. Esto es lo que vamos a nosotros a entender, pero en lugar de estar escribiendo todas estas reglas que tengo acá abajo, solamente lo escribo en un arreglo de dos filas, en este caso por 3 columnas. Y esto es con lo que vamos a trabajar. Así va a ser más fácil entender permutaciones. Otro ejemplo. Vamos a poner beta en S6, por ejemplo. Tal que beta es igual, en este caso siempre pongo arriba todo el dominio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y abajo hacia dónde beta me envía cada uno de los números. Por ejemplo, que el 1 me lo envíe al 3, el 2 me lo envíe al 4, el 3 me lo envíe al 5, el 4 me lo envíe al 1, el 5 al 2 y el 6 se queda fijo, por ejemplo. Así. Esta es una permutación. Escribimos la regla de correspondencia. Entonces ahora, bueno, estamos escribiendo aquí explícitamente la función y con esto es con lo que vamos a estar trabajando para poder operar entre permutaciones. Esta notación nos va a ser de mucha ayuda para entender qué está haciendo nuestra permutación. Ok. En base a esta notación, ahora sí vamos a poder definir una operación entre permutaciones. Bueno, recordemos, ya que dadas alfa y beta permutaciones en Sn,
se tiene que alfa y beta son funciones. Además, son funciones tales que alfa y beta tienen como dominio a NN y contradominio a NN. Además, alfa, la imagen de NN bajo alfa, es un subconjunto de NN. Es más, sabemos que son biyectivas. Alfa, bueno, ya lo estaba escribiendo por ser alfa biyectiva. No solo vamos a tener una contención. O sea, aquí no solo vamos a tener contención, sino que vamos a tener que alfa de NN resulta ser todo NN. Porque si es biyectiva, en particular es suprayectiva. Entonces, al ser suprayectiva, pasa a esto que está aquí abajo. Entonces, esto nos dice que es posible definir la composición. Por tanto, se puede considerar la composición de permutaciones. Alfa compuesto con beta. De hecho es al revés aquí. Beta compuesto con alfa. Porque recuerden que aquí la condición siempre tiene que ser que el de la derecha se mete en el dominio de la izquierda. Y nosotros hicimos la comprobación con el de la izquierda. Y este va a ser una función. Recuerden, aquí se pone el dominio del de la derecha. En este caso es alfa. Y el contradominio del de la izquierda, que también es NN. Luego, puesto que la composición de funciones biyectivas es biyectiva, se tiene que beta compuesta con alfa es biyectiva. Luego, beta compuesta con alfa pertenece al conjunto de permutaciones. Entonces, esto lo que nos está diciendo, bueno, es que puedo hacer la composición y adicionalmente la composición de dos permutaciones me vuelve a dar una permutación, una función biyectiva. Gracias a ese hecho, bueno, tenemos otra permutación. Entonces, al final todo esto lo que nos dice, todo esto lo que estamos obteniendo, nos dice es que lo anterior muestra que la composición la puedo ver como una función que va de Sn cruz Sn en Sn. Es una operación binaria bien definida. Una operación binaria sobre Sn bien definida. ¿Qué quiero decir con que esté bien definida en este caso?
Lo que quiero decir con que esté bien definida quiere decir que el contradominio sí es Sn, vuelven a ser permutaciones. O sea que la composición, por ejemplo, no pierde la propiedad de ser biyectiva. Eso siempre hay que demostrarlo cuando definamos una operación, que cuando yo estoy haciendo la operación entre dos elementos, vuelvo a caer en el mismo conjunto, en este caso el de las permutaciones. Aquí lo de arriba ya lo estamos comprobando. Compusimos dos permutaciones en Sn y nos resultó que la composición también vuelve a aparecer en Sn, y eso es lo que quiere decir que una operación binaria esté bien definida. Que sí, que efectivamente no nos salimos de nuestro dominio. Por ejemplo, una operación binaria que no está bien definida, para que se entienda. Operación binaria que no está bien definida. Este es un ejemplo. ¿Qué podría ser? Bueno, pues consideramos la suma de números reales, pero restrinjámosla al intervalo cerrado 0, 1, cruz 0, 1. Así, yo trataría de buscar esta. De manera que para cualquiera A, B en 0, 1, por ejemplo, de hecho vamos a ponerle así un círculo. A círculo B es igual a A más B, y esta es la suma de R. Vean que en este caso, en este caso, 1 pertenece al intervalo cerrado 0, 1. Pero 1 más 1, esto sería igual a 1 más 1 en el caso real, y esto nos da 2, y 2 no pertenece al 0, 1. Ya se sale de nuestro intervalo. De hecho, para todo x estrictamente mayor que un medio, x más x justamente no va a pertenecer al 0, 1. Esto lo pongo entre paréntesis porque esto es el caso general. Me basta con escribir un contraejemplo donde no se cumple que mi función esté bien definida. Y esto lo que nos dice es que esta suma más con círculo no está bien definida. A eso me refiero cuando digo que la de arriba, la composición sí está bien definida. Aquí, definida. Sí está bien definida. La de acá arriba sí está bien definida porque no me salí del Sn. Volví a caer en el Sn por lo que tengo en amarillo. En cambio acá, por ejemplo, sí me salí del 0, 1. Entonces ya mi operación binaria no está bien definida. Por eso nos restringimos a estos casos. Entonces ya comprobé que la composición es una operación binaria bien definida en el conjunto de todas las permutaciones. ¿Qué propiedades va a cumplir esta operación? Bueno, primero veamos cómo funciona o por qué utilicé la notación anterior. Bueno, vamos a ponerlo como ejemplo. Sean alfa y beta elementos en S3, ¿qué les parece tal que alfa sea igual a la 1, 2, recuerden, arriba siempre pongo todo el dominio, pero por ejemplo, al 1 me lo manda al 2, al 2 me lo manda al 3, y al 3 me lo manda al 1. Es la última opción que quedaba. Beta va a ser igual 1, 2, 3. Al 1 lo mandamos al 3, por ejemplo. Al 2 lo dejamos fijo y al 3 lo mandamos al 1. Estas van a ser mis permutaciones. Entonces aquí, ¿quién sería alfa compuesto con beta? Bien. Aquí, bueno, lo que tendríamos que hacer es ir calculando todas las reglas de correspondencia. Déjenme subirlo un poco más aquí arriba.
alfa compuesto con beta, esta es la que queremos calcular. Entonces, si nosotros hacemos como lo hacemos en funciones, tendríamos que ver que alfa compuesta con beta evaluado en 1, déjenme poner, por definición de la composición, es alfa evaluado en beta de 1. Esto nos da como resultado alfa evaluado beta de 1, ¿cuánto nos da? Según la permutación nos da 3. Y alfa de 3 nos queda, según la permutación que tengo acá, 1. Esto quiere decir que alfa compuesta con beta evaluado en 1 me da 1. Tendríamos que volver a calcular alfa compuesta con beta ahora en el 2. Esto sería alfa evaluado en beta de 2. Y según la tabla que tengo arriba, esto me va a quedar, beta de 2 me va a quedar 2. Y alfa de 2 me queda 3. Y solo me faltaría 1. Alfa compuesto con beta evaluado en 3 va a ser igual a alfa evaluado en beta de 3. Esto es alfa evaluado beta de 3 según la de la tabla de la derecha es 1. Y alfa de 1 según la tabla de la izquierda, la de alfa, es 2. Por tanto, alfa compuesta con beta nos va a dar la permutación. Nuevamente, arriba pongo a todo el dominio, 1, 2 y 3. Y abajo a dónde van a parar. Según todos estos cálculos que hicimos, el 1 va a parar al 1, el 2 va a parar al 3. Y es más, miren, déjenme ponerlos con colores, con diferentes colores para que se vean dónde hicimos los respectivos cálculos. Este vamos a ponerlo en morado o rosa, no sé qué color sea ese. Este vamos a ponerlo en, bueno, ese lo dejamos en azul y este lo dejamos en verde. Entonces ahora sí. El primero nos queda que el 1 va a parar al 1. El 2 va a parar al 3. Y el 3 va a parar al 2. Entonces esta es nuestra permutación resultante. Pero bueno, yo les comentaba que esta notación de acá arriba nos simplifica más las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que podemos hacer ahora, en lugar de hacer todo esto que estamos haciendo aquí arriba, lo que podemos hacer es que alfa compuesta con beta se puede ver primeramente poniendo arriba a todo el dominio. Esto no cambia. Iniciamos así. Luego lo que podemos hacer es poner el contradominio de beta, o sea, la segunda fila de beta. En este caso es 3, 2, 1. Siempre en el mismo orden que vamos de derecha a izquierda. En este caso. Aquí es 3, 2, 1. Esto le pertenece a beta. 3, 2, 1. Y luego a la izquierda vamos a ir poniendo las imágenes de alfa, pero aquí en el mismo orden que tenemos. Por ejemplo, el alfa evaluado en 1 nos da 2. ¿El 1 dónde está? Aquí. Alfa evaluado en 2 nos da 3. Aquí está. Alfa evaluado en 2 nos da 3. ¿Eso dónde está? Aquí está el 2. Aquí nos da el 3. Alfa evaluado en 3 nos da 1. ¿Dónde está el 3? Bueno, pues ya era el último que quedaba. Y esto hay que cancelar, bueno, hay que eliminar el renglón de en medio y esto se convertiría en 1, 2, 3. Y aquí nos quedaría, solamente consideramos el renglón de hasta abajo, el último renglón. Y en este caso nos va a quedar 1, 3, 2. Vean que esto es mucho más rápido que estar haciendo las reglas de correspondencia como lo hacíamos en funciones. Por eso esta notación nos ayuda bastante. Ahora, con 2 realmente no se ve el poder de esta notación. Pero por ejemplo, supongamos que queremos operar con 3. Sea gamma igual a
Aquí ponemos 1, 2 y 3. Y ahora, déjenme ver. Vamos que el 1 igual lo mande al 2. Al 2 lo mandamos al 1. Y el 3 se queda fijo. Déjenme ver. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Sí, son diferentes. Ok. En este caso tenemos eso. Entonces, supongan que queremos hacer la composición. Bueno, ahorita todavía no he visto esta propiedad, la propiedad de asociatividad con respecto a la composición, pero ustedes recuerden que la composición de funciones es asociativa. Por eso es que puedo hacer esto que tenemos aquí. Gamma, alfa, beta. Ahorita voy a hablar de la asociatividad otra vez, pero bueno, por eso aquí no pongo paréntesis para decir con quién opero primero, porque son propiedades que ya sabemos de la composición de funciones. Recuerden, si en una operación binaria no tengo asociatividad, siempre tengo que indicar a quién tengo que operar primero. No en todas operaciones binarias se cumple que sea lo mismo esto que esto que estaría aquí. Beta tiene que ser en el mismo orden. Aquí sería alfa, beta, así. No en todas las operaciones binarias se cumple esta regla que sabemos que se llama asociatividad. Pero nosotros ya comprobamos, en el caso de funciones, que la composición de funciones sí es asociativa. Por eso puedo omitir los paréntesis al momento de escribir la operación. Entonces, esto según, ahora sí, ¿cómo sería según la regla que yo quiero hacer? Bueno, si yo quisiera calcular como hacemos en funciones, tendría que hacer todo esto y hacerlo con el gamma. Lo cual me daría pues bastantes reglas aquí de composición, bastantes reglas de correspondencia tendría que aplicar y aquí tendría que hacer muchos cálculos. Pero esta notación de los arreglos me va a facilitar. Nuevamente voy a hacer lo mismo que hice arriba. Voy a poner primero el dominio de mis permutaciones, en este caso es el 1, 2, 3, y luego de derecha a izquierda voy a ir poniendo las columnas según como corresponda. Por ejemplo, a beta al 1 lo manda al 3, al 2 lo deja fijo. Y es más, igual aquí déjenme ponerlo en colores, pero ahorita bueno. Y al 3 lo manda al 1. Miren, déjenme poner esto en colores para que se entienda que esta es la de beta. Aquí lo ponemos en rojo. Esta es la regla de correspondencia de beta. Y ahora vamos por la de alfa. Alfa nos dice que al 1 lo manda al 2. Esa la voy a dejar en bueno, la voy a poner en amarillo. Déjenme cambiarle aquí el color a esta amarillo. Al 1 lo manda al 2. Según mi regla de alfa. Al 1 lo manda al 2. Al 2 lo manda al 3. Ah, caray, aquí no, aquí. Ah, no. Al 2 lo manda al 3. Al 2 lo manda al 3. Y el 3 lo manda al 1. Y por último, vamos a hacer con la de gamma. Déjenme ver. Este verde. El gamma nos dice que al 1 lo manda al 2. Ay, aquí no cambié de color. Al 1 lo manda al 2. Al 3 lo deja fijo. Aquí está. Y al 2 lo manda al 1. Entonces, al final, mi regla de correspondencia, o bueno, mi permutación, va a ser, como siempre, dejo el dominio tal cual, 1, 2 y 3, y va a ser la última fila de mi arreglo. En este caso, la última fila es 2, 3, 1. Y ya no tuve que hacer todas estas combinaciones que tenemos aquí de la composición, las cuales, bueno, tendría que hacer para esta triple composición. Sería bastante tardado. Entonces esta notación nos facilita esta situación. Vamos a ver después otra notación que es un poco más sencilla, que se les conoce como ciclos. Pero vean que esta notación facilita bastante el operar con la composición. Claro, en casos infinitos, pues esta notación no se puede extender, ¿no? Porque no sabemos cómo poner bien el dominio. Pueden
puede ser que el caso de que tratemos en general el conjunto, un conjunto infinito no numerable, como fue el caso del primer ejemplo de permutación que vimos, que estaba sobre los números reales, positivos junto con el cero. Entonces, por eso esta notación está restringida, toda esta parte que estamos viendo está restringida a conjuntos finitos. Recuerden que trabajar con conjuntos finitos es trabajar con los NN. Entonces, así denotamos nuestras permutaciones. Y ahora sí, ¿qué propiedades va a cumplir la operación de composición? Propiedades de la composición. Realmente todas estas propiedades se heredan en automático de las funciones. Por ejemplo, la primera, asociatividad. Para cualesquiera alfa, beta, gamma en Sn, pues ya sabemos que alfa compuesto con beta, luego ese resultado compuesto con gamma, es exactamente lo mismo que primero hacer la composición de beta con gamma y luego eso componerlo con alfa. Esta es la asociatividad. Esta ya la demostramos porque se tienen funciones. Demostración. Se hereda de las funciones. Recuerden, trabajar con permutaciones es trabajar con funciones y la composición es asociativa. Entonces esa se hereda, se tiene de inmediato. 2. Neutro. Existencia del neutro. Aquí no pongo neutro aditivo o neutro multiplicativo porque, bueno, existencia del elemento neutro. Así es, está correcto. Elemento neutro. Existe una... vamos a ponerle I en Sn, tal que para cualquier alfa en Sn, I compuesta con alfa es exactamente igual al alfa. ¿Quién resulta ser esto? Bueno, sea I igual a la permutación, ponemos al dominio 1, 2 hasta n, que deja fijos a todos. Al 1 lo manda al 1, al 2 lo manda al 2 y al 3 lo manda en 3. Si se dan cuenta, I es la función identidad. Función identidad de n. O sea, esto quiere decir que para cualquier x en nn, y evaluado en x, siempre me da x. Y esta cumple, por tanto, que y compuesta con alfa siempre es alfa. Nuevamente lo heredamos de las funciones. Conocemos a la función identidad. Y bueno, la permutación identidad es justamente esa función, la que me deja fijos a todos. Entonces esto ya también lo sabíamos de las funciones. 3. No les estoy poniendo el guión. Para cualquier alfa en Sn, existe un elemento, vamos a ponerle así, alfa a la menos 1. O vamos a ponerle de momento, existe un elemento beta en Sn, tal que alfa compuesto con beta es exactamente igual a la identidad.
¿Cuál es la idea de esta demostración? Bueno, como alfa pertenece a Sn, esto me implica que alfa es una función biyectiva. Esto me implica que alfa es invertible. Y esto me implica que existe esta función alfa a la menos 1 que va de nn en nn, tal que alfa compuesto con alfa a la menos 1 es justamente la identidad. Entonces sea beta igual con alfa a la menos 1. Igual, nuevamente, por ser una función biyectiva, en automático tenemos que existe la inversa, la función inversa. Y al componer las dos, me da la identidad. Entonces, estas son las propiedades esenciales que cumple. La de conmutatividad sabemos que no es cierta en general. Y lo pongo como una nota. En general, alfa compuesto con beta es distinto de beta compuesto con alfa. Por ejemplo, vamos a tomar alfa y beta en S3 y vamos a hacer que alfa y beta sean estas de acá arriba. Miren, estas que pusimos aquí. Así que déjenme copiarlas. Las copiamos, control C y control B. Las pongo en rojo para que se vea que es del mismo ejemplo. Aquí. Ya calculamos, me parece que fue alfa compuesta con beta. Exactamente, calculamos alfa compuesta con beta. Déjenme también copiarla. Control C. Control B. Calculamos esta. Déjenme borrar esta que está aquí. Así. Y esta aquí. Porque ya calculamos el resultado. Y déjenme cambiarles de color. Ok. Y ahora, ¿quién sería beta compuesta con alfa? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Pongo el dominio arriba, 1, 2, 3. Luego pongo las reglas de derecha a izquierda. En este caso primero va la de alfa. Al 1 lo mando al 2, al 2 lo mando al 3 y al 3 lo mando al 1. Y luego la de beta. Al 1 lo mando al 3, al 2, al 3 lo mando al 1 y el 2 se queda fijo. Entonces esto es igual al 1, 2, 3 y esto nos da 2, 1, 3. Así. Y vean que en general, pues alfa compuesto con beta igual al 1, 2, 3, 1, 3, 2 es distinto que la 1, 2, 3, 2, 1, 3. Este es igual a beta compuesto con alfa. Es distinto porque no coinciden en estas partes. Miren, aquí tendrían, para que sean iguales, tendrían que estar en el mismo orden los números. Pero vean que aquí aparecen diferentes. En el de la izquierda primero aparece el 1, mientras que en el de la derecha aparece primero el 2. En segunda posición el de la izquierda aparece el 3 y en segunda posición en el de la derecha aparece el 1. Entonces, y bueno, ya el 2 es distinto del 3 para la última posición y entonces son distintos. Entonces esto quiere decir que la composición no es conmutativa. Lo ponemos aquí. Esto quiere decir que no es conmutativa. Es una lástima que no sea conmutativa en general, pero bueno, no siempre se puede tener todo. Entonces, esto lo que nos dice
es que Sn junto con la operación de composición forma un grupo. Y aquí lo voy a poner en verde. Una tupla Sn, X, una operación donde X es un conjunto no vacío y este que está aquí es una operación binaria si la multiplicación o este punto cumple tres propiedades. 1. Asociatividad. 2. Existencia del elemento neutro. Ay, aquí me faltó ponerles aquí. Déjenme poner esto aquí con una operación binaria. Una tupla es un grupo. Y ahora sí, ahí se me estaba olvidando poner estas palabras. Así. Si esta cumple 2, existencia del elemento neutro. Y 3, existencia de inversos. ¿Qué son estas tres propiedades que comprobamos acá arriba? Vean que la composición cumple la asociatividad, cumple que hay un elemento neutro, que es aquel que cumple esta propiedad. Y para cualquier elemento siempre existe el inverso, o sea, un elemento que cumple esta otra propiedad. Entonces eso en general nos forma un grupo. Por tanto, el conjunto de permutaciones nos forma lo que se conoce como un grupo. Y bueno, esto justamente cobra relevancia cuando ya se están estudiando estructuras como tal de grupo. De hecho, el conjunto de permutaciones de cualquier conjunto X resulta ser muy importante. Hay un teorema que nos dice que cualquier grupo se puede encajar dentro de su grupo de permutaciones. A todo grupo le corresponde un grupo de permutaciones y dice que se puede encajar. Lamentablemente no se puede construir exactamente tal cual a qué subgrupo del grupo de permutaciones pertenece. De hecho, es un problema abierto dar la descripción de a qué subgrupo pertenece, porque puede ser un subgrupo muy feo, no se conoce en general, pero eso nos daría una descripción en general de todos los grupos. Por eso es que este cobra mucha importancia, el grupo de permutaciones. Es muy relevante. Y aquí es la primera vez donde ustedes lo van a ver. Después se va a volver a ver en lo que es álgebra abstracta. Ahí se habla de la teoría de grupos y se tienen que tratar el grupo de permutaciones que ya ustedes aquí previamente habrán conocido. No ahondo más en qué situaciones se puede hablar aquí, porque ahora lo que nos interesa es ver otra representación de las permutaciones para operar con ellas, lo que se les conoce como ciclos. De hecho, el objetivo principal es conocer al grupo de permutaciones por primera vez y aplicarle técnicas de conteo. ¿Qué técnicas de conteo? Pues solo hay una a la que le podemos aplicar. Interpretar al grupo de permutaciones como las diferentes formas en que podemos ordenar un conjunto vacío. Y eso ya lo hicimos la clase anterior. Ahora ya solamente estoy completando
con presentarles al grupo de permutaciones o representaciones de permutaciones. Tal vez lo debía haber hecho en otro orden, pero bueno, era para enfocarnos principalmente en lo que queríamos, que era el resultado de que la cardinalidad, de hecho aquí lo puse al inicio, que la cardinalidad, ¿dónde está? Aquí, que la cardinalidad de Sn es n factorial. Este era el resultado que nos interesaba. Vamos a ver, bueno, cuando termine de ver esta parte de ciclos, que también es rápida, y justamente para sacar el signo de una permutación, es la última parte que vamos a ver, voy a mostrarles un algoritmo para ordenar un conjunto con n elementos. Ese algoritmo, bueno, lo que va a ser ordenar los elementos 1, 2, 3 de mayor a menor. Y también les voy a dar un algoritmo para obtener todas las permutaciones posibles. Entonces, bueno, ahí vamos a ver esos dos algoritmos. El algoritmo que vamos a ver se llama de Hepsort. Realmente no es un algoritmo tan interesante como tal. Bueno, sí cobra relevancia, no me malinterpreten. Es un algoritmo óptimo. Pero prácticamente va a seguir el mismo principio que vamos a usar para el algoritmo de cómo obtener todas las permutaciones. Entonces, entendiendo uno, se entiende automáticamente el otro. Solamente que el algoritmo de Hepsort nos da una permutación en específica. Aquella permutación que me acomoda los elementos de mayor a menor. Prácticamente lo que hace es que si yo les diera cualquier lista desordenada, la ventaja de Hepsort es que les voy a dar una lista, por ejemplo, 2, 3, 1, 4. Y lo que hace es que esta nos la va a ordenar de menor a mayor. Bueno, lo que hace, les decía que la ordena de mayor a menor, pero porque lo que hace es que el elemento mayor lo pone a la derecha, luego empieza a hacer comparaciones y pone al siguiente elemento, y luego vuelve a hacer comparaciones y hace otro ordenamiento, y luego hace esto de acá. Este algoritmo realmente es sencillo, de Hepsort. En cuanto a teoría de ordenamiento, realmente es algo complicado porque involucra el concepto de árboles y situaciones así, pero siento que aquí en programación se entiende más fácil, o en matemáticas como tal se entiende más fácil si hablamos de permutaciones y ¿cómo se llaman estas? Déjenme recuerdo el nombre. Funciones recursivas. Entonces, hablar de funciones recursivas hace esto de acá. Y entonces, cuando entendamos el algoritmo que nos da todas las permutaciones, nada más va a ser un caso de una permutación de este conjunto de acá arriba. Noten que aquí, a diferencia de poner, aquí estamos haciendo al revés. En lugar de buscar una permutación del 1, 2, 3, buscamos una permutación de 1 desordenado, algunas de las otras que ya vimos. Entonces, para obtener la 1, 2, 3, 4, la ordenada. Entonces vean que pues va a ser sencillo. Entonces, haciendo uno vamos a poder obtener el otro. Y con eso, bueno, estaría acabando la parte de permutaciones. Y realmente lo siguiente sería ver el binomio, el coeficiente binomial para contar. Nuevamente les digo, combinatoria, estamos viendo la parte de conteo. Para contar las cantidades de formas de obtener subconjuntos de cierta cantidad de elementos. Y sería con la parte que terminamos combinatoria. Después de combinatoria, hay que ver un poco de relaciones, tipos de relaciones en conjuntos, donde vamos a ver relaciones de equivalencia. Y de ahí nada más voy a dar una breve construcción de cómo se construyen los naturales, cómo se construyen los enteros a partir de los naturales con una relación de equivalencia, cómo se construyen los racionales y por último los reales. Nada más eso es mencionado porque ese es un tema que es bastante avanzado. No es bastante, bueno, sí es bastante avanzado, más que nada porque están en primer semestre, o sea, en la licenciatura en física y matemáticas este tema se da hasta cuarto semestre y aquí nada más es una presentación de eso. No entramos a detalle, solamente son ejemplos de relaciones de equivalencia, se ven como ejemplos. Entonces en ese caso es el último y ahora sí nos enfocamos completamente en el estudio de los números enteros, de los números complejos y de los polinomios. De hecho, el objetivo ahí es estudiar polinomios más que los otros dos conjuntos como tal. Entonces, de momento aquí le dejo y ya la siguiente vez vamos a hablar de los ciclos,
de una permutación y el signo de una permutación. Entonces nada más aquí nos quedamos con esta representación y terminamos con que el conjunto de permutaciones del conjunto NN o el conjunto SN junto con la composición nos forma un grupo.